Bien, bien. Y después te voy a pedir, Luis, esa raya azul que ustedes están viendo en la pantalla, es una raya que hiciste vos con tu celular o con, no sé con qué estarás mirando el curso, pero vos sabés que eso es una de las cuestiones que encontramos nosotros en este programa. Cuando vos rayás tu pantalla, se raya también en la pantalla mía, y yo ahora esa raya azul que ustedes están viendo no la puedo borrar. Yo no sé si vos desde tu teléfono la podés borrar o no, pero yo no puedo ser capaz de borrar esa pantalla. Entonces, por ahí te pido de que no toques mucho la pantalla, porque aparecen esas marcas en la mía y después se reproducen, ¿no? Yo ahora voy a intentar salir y volver a entrar. A ver, ahí creo que se va a borrar. Y ahora vuelvo a entrar y ahí se borra. Pero entonces te voy a pedir que intentes por ahí no tocar mucho la pantalla, porque se generan esas rayas y después quedan en la pizarra mía, ¿no? Bien. Vamos a retomar lo que estuvimos estudiando, lo que venimos estudiando ya hace algunas clases, ¿sí? Que tiene que ver con sistema de encendido. Yo quiero empezar a estudiar el sistema de encendido. Quiero empezar a estudiar y en realidad quiero lograr terminarlo hoy. Lo que tiene que ver con sistema de encendido, bobina, COP. Nosotros ya estuvimos estudiando algunas cuestiones de este sistema de encendido, ¿sí? Que fue el sistema de encendido que tiene bobina COP, pero incorpora a esta bobina COP un transistor, ¿sí? Que se encarga de la conmutación del bobinado primario, ¿sí? Y transistor que está incorporado en el mismo paquete de bobina. Yo ahora quiero estudiar otro sistema de bobina COP, ¿sí? Pero en este caso, donde yo internamente en la bobina COP solamente voy a encontrar dos bobinas, ¿sí? Y el driver de manejo que teníamos nosotros en la bobina COP IGBT, en vez de estar ahora colocado internamente en la bobina de encendido, lo vamos a tener dentro de la unidad de mando de motor, dentro del PCM, ¿no? Claro, si yo voy al formato de esta bobina, me voy a encontrar, vamos a cambiar un poquito la traza, me voy a encontrar con un bobinado primario, ¿sí? Siempre manteniendo la particularidad, un bobinado de pocas vueltas y de cable grueso, y luego un bobinado secundario que tiene la particularidad de tener muchas más vueltas y ser de un cable con una sección más fina, ¿sí? O sea que esto va a ser lo que yo voy a encontrar en una bobina COP, ¿sí? Lo que ya habíamos llamado nosotros como bobinado primario y lo que habíamos llamado nosotros como bobinado secundario. Ahora, claro, lo que sucede ahora en este tipo de bobina, lo que sucede ahora es que aparece unidad de mando motor, o sea que aparece el PCM como módulo que va a gerenciar el encendido. En realidad, nosotros podríamos decir esto: en la bobina COP IGBT, ya el PCM era el encargado de gerenciar el encendido. Lo que sucedía es que en la bobina COP IGBT, el PCM lo que hacía era controlar el driver y el driver controlaba la bobina. Lo que va a suceder acá es que la bobina directamente va a conectar a unidad de mando motor, ¿sí? O sea que el PCM directamente, si mejoro un poquito nuestro dibujo en función del driver, yo podría decir lo siguiente: el PCM ahora, ese driver que nosotros conocimos, que estaba conectado anteriormente internamente en la bobina, ese driver ahora lo vamos a tener internamente en el PCM, ¿no? Donde entonces la salida de este driver, Darío, no pasa nada, recién arrancamos. La salida de este driver
va a conectar a la bobina primaria. La entrada de este driver va a ser de masa, ¿sí? O sea que acá voy a tener una masa, y luego el microcontrolador o un integrado, yo le voy a poner acá microcontrolador, va a ser el encargado de gestionar la base de este driver. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros habíamos visto en el COP con IGBT es que esta pieza que yo estoy marcando estaba internamente en la bobina. Lo que sucede en un sistema COP convencional es que el transistor va a estar internamente en lo que sería unidad de mando de motor. Bien, luego, si yo voy a la otra punta de bobina, la otra punta de bobina va a tener que recibir una alimentación positiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el PCM, el driver internamente en el PCM, lo que va a hacer con la bobina es ponerle la masa, o sea que acá voy a tener que tener 12 volts. Y luego, finalmente, la conexión del bobinado secundario va a tener este estilo. Yo desde acá voy a ir a la bujía, ¿sí? O sea que yo con una punta del secundario voy a conectar directamente a la bujía, ¿sí? Acá voy a tener la bujía. Y esas serían las dos conexiones que nosotros tenemos en una bobina COP. ¿Por qué hablo de dos conexiones? Porque es esperable que nosotros en una bobina COP, cuando vayamos a la ficha de conexión, nos encontremos de que solamente voy a tener dos pines, ¿sí? O sea que en una bobina COP que no incorpora transistor incorporado, ¿sí? Voy a tener una ficha que solamente va a tener dos pines, ¿sí? Yo a esto le voy a dar nombres. A este lo voy a llamar pin A. Cuando yo voy a la descripción del pin A, voy a hablar de que es la alimentación a bobina primaria. ¿Sí? Eso sería la conexión A que nosotros tenemos en el esquema, ¿no? Ahora, si yo voy a la conexión B, voy a decir que B es el control Dewell, le voy a poner entre paréntesis, Dewell, de corriente en bobinado primario. O sea que ese sería el punto B, que sería este de acá. Esto sería punto B. Entonces, eso es lo que es esperable encontrar en una bobina COP, ¿sí? Donde yo voy a tener una ficha de solamente dos cables y voy a tener una bobina para cada bujía, ¿sí? O sea que este sería el tipo de conexionado. Ahora vamos a mirar un plano eléctrico para poder verlo en un plano eléctrico afectado este sistema a un vehículo, pero este es el tipo de conexionado. Bien, ahora, si yo avanzo en el diagnóstico de este tipo de bobina, yo podría arrancar haciendo un diagnóstico sobre el pin A, ¿sí? Entonces, abramos otra pizarra y avancemos en un diagnóstico sobre el pin A. ¿Sí? Entonces voy a poner acá diagnóstico, pin A. ¿Sí? Esto coincide con lo que estuvimos estudiando nosotros en la página anterior, ¿no? Bien, entonces, si nosotros vamos a un oscilograma, para ser un poco más técnicos, ¿sí? Si nosotros vamos a un oscilograma, esto sería entonces la gráfica de la tensión, o el voltaje más que tensión, en función del tiempo. Bien, ¿qué sería esperable encontrar sobre el pin A? Sería esperable encontrar
sería esperable encontrar un cable de alimentación. O sea que en ese pin sería esperable encontrar una línea plana de 12 volt o de tensión de batería, ¿no? Yo voy a poner acá 12 volt, lo que voy a llamar B+, que sería tensión de batería. Claro, ¿qué va a ser esperable que suceda con este voltaje? Va a ser esperable que cuando la bobina tome corriente, que es el momento donde el PCM le pone la masa a la bobina, sería esperable que este positivo tenga una caída de tensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que las bobinas van a tener un consumo promedio que va a estar en el orden de 8 amperes. Después esto va a depender finalmente de la inductancia de la bobina, pero cualquier bobina está en el orden de los 8 amperes. Entonces, ¿qué sucede? Como yo voy a tener un consumo bastante elevado, es esperable que cuando el PCM le ponga la masa a la bobina primaria, el positivo descienda por una cuestión del alto consumo que tiene la bobina. Ahora, acá hay un dato. Este descenso que nosotros podríamos ver acá y que yo voy a marcar, fíjense, esto sería la línea plana de 12 y este es el descenso que obtuvimos cuando el PCM conmutó a la bobina primaria a masa. Bien, si nosotros hablamos de tolerancia, vamos a decir de que es esperable que este consumo, que esta caída de tensión esté por debajo de 500 milivolt, que sería lo mismo que decir 0.5 volt. ¿Por qué? Si yo tengo un consumo que está por encima de los 500 milivolt, pueden suceder dos cosas. La bobina perdió inductancia y es por eso que hay más caída de tensión de la normal, o tengo un defecto en alguna ficha intermediaria que es la que alimenta con 12 volt a la bobina. O sea, o tengo un defecto de conexiones y por eso hay caída de tensión, o tengo una bobina que tiene una inductancia más baja y por eso aumenta el consumo y genera una caída de tensión que supera los 500 milivolt. O sea que, como tolerancia sobre el cable positivo, cuando el PCM le pone la masa a la bobina primaria, o sea que en la bobina primaria hay corriente, sería esperable de que la caída de tensión no esté por encima de los 500 milivolt. Claro, yo voy a marcar esta zona. Esta zona que yo voy a marcar acá se va a conocer como tiempo de carga de bobina, ¿no? Esto sería carga de bobina, así se lo dice, o también se lo puede llamar Dewell, ¿sí? Que sería todo el tiempo que el bobinado primario está conectado a negativo. Bien, ¿y qué sucede? Si nosotros tenemos positivo en el bobinado primario, que es el cable que yo estoy midiendo, y el PCM del otro lado le pone la masa, sucede de que en el bobinado primario va a haber corriente y esa corriente genera caída de tensión. Esa caída de tensión tendría que ser menor a 500 milivolt o 0,5 volt. O sea que eso es lo que define de que la alimentación está correcta y también define de que esa bobina tiene una inductancia que coincide con la inductancia original y que no ha perdido aislación en sus espiras. O sea que esto es lo que sería esperable encontrar sobre el positivo a una bobina COP con el vehículo en marcha o con el vehículo en condición de arranque, ¿no? O sea que cada vez que el PCM quiera energizar a la bobina primaria colocándole la masa, sabiendo que la bobina ya tiene el positivo, si yo estoy midiendo el positivo, es esperable que ese positivo tenga una caída de tensión, pero que ese positivo no supere la caída de tensión del orden de los 500 milivolt. ¿Sí? O sea que este sería el diagnóstico aplicado al punto A. Claro,
Si yo voy al plano eléctrico, yo voy a laburar ahora, nosotros estuvimos trabajando en bobinas COP con transistor incorporado en un Ford Focus 3, inyección directa. Yo esto lo voy a medir ahora en un Ford Focus 2, inyección indirecta. ¿Sí? O sea que esto es lo que sucede. El Ford Focus 2 tiene bobina COP y el Ford Focus 3 tiene bobina COP con transistor incorporado. ¿Sí? O sea que yo ahora voy a elegir el Focus anterior, más viejo, donde quiero evaluar lo que sería esperable encontrar en cada uno de los pines de la bobina de encendido. ¿Me van siguiendo hasta acá, chicos? ¿Se entiende? Bien, perfecto, perfecto. Ahora, miren esto. Yo ahora quiero estudiar un poquito en el plano. Por ejemplo, en el Ford Focus, de dónde llega el positivo a la bobina de ignición. ¿Sí? Entonces, yo ya tengo el plano seleccionado. Vamos a ir a estudiar el plano. Claro, ¿qué sucede acá? En el caso del Ford Focus, aparece un plano eléctrico que lo vamos a encontrar en lo que se conoce como formato ingeniería. ¿Sí? O sea que es un plano eléctrico que está diseñado bajo formato de ingeniería. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a tener el plano de gestión motor, todo el plano de gestión motor en 2 hojas. ¿Sí? Fíjense, esto es la parte 1, esto es parte 1, esto es hoja 1, y acá tengo hoja 2. O sea que todo lo que afecte a gestión motor lo voy a tener en estas 2 hojas. Pareciera un poco más complejo por la cantidad de cables que uno ve, pero finalmente es uno de los planos más fáciles de entender, porque todo lo que vos buscás, en este caso, si estamos hablando de gestión motor, todo lo que buscamos lo vamos a encontrar en estas 2 hojas, ¿sí? O sea que parece un poco más complejo de entrada, pero finalmente después termina siendo más sencillo, ¿no? Claro, en la hoja 1, por ejemplo, si yo hago un pantallazo general, yo podría decir que acá tengo un componente, acá tengo otro, 2, acá tengo otro, 3, acá tengo otro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. O sea que yo podría decir que en la hoja 1 tengo 13 componentes. Yo lo que quiero buscar en este plano es el conexionado a las bobinas de encendido. Y yo tengo un dato, las bobinas de encendido sí o sí tienen que conectar al PCM. O sea que yo podría ir en búsqueda o del PCM o podría ir en búsqueda de las bobinas de encendido. Yo podría repasar en todos estos componentes si alguno es el PCM o si alguno es las bobinas de encendido. Voy a arrancar viendo este de acá arriba. Lo explico de esta manera para que avancemos también en el estudio de planos eléctricos, ¿no? Entonces voy a arrancar en este de acá. Avanzo y busco este. Fíjense, batería genérica. O sea que esto es la batería. No es lo que yo estoy buscando. Yo busco o PCM o mejor estoy buscando directamente las bobinas. Bien. Avanzo ahora sobre este componente de acá. Fíjense, interruptor de encendido. O sea que esto sería la llave de contacto. Vuelvo. Avanzo en este de acá abajo. Fíjense, bomba de combustible. No es lo que yo estoy buscando. Bien. Avanzo en este de acá. Fíjense que acá me dice PJB. PJB es una fusiblera. Partial Junction Box. Esto es una fusiblera, ¿sí?, que está ubicada en cabina, que está ubicada en el interior de la cabina, en los apoyapiés
del acompañante. Y este de acá es el relay de bomba de combustible. O sea que ninguno de estos que yo veo acá es lo que estoy buscando, porque yo busco o PCM o busco bobinas de encendido. Bien, vuelvo. Acá tengo otro componente. Fíjense, cuadro instrumento, el tablero. No es lo que yo estoy buscando. Acá tengo otro componente. Interruptor de pedal de embrague, tampoco lo que estoy buscando. Acá tengo otro componente. Sensor de posición de pedal de acelerador. No es lo que estoy buscando. Acá tengo otro componente. Interruptor de cierre de combustible por inercia. Este sería el interruptor inercial. No es lo que yo estoy buscando. Acá tengo otro. Bomba de combustible para arranque en frío. Esto es para los brasileros, no los nuestros. No es lo que yo estoy buscando. Voy a este componente de acá. Válvula de tanque para arranque en frío. Tampoco lo que yo estoy buscando. Me quedan estos dos que tienen pinta de relay, ¿no? Si yo voy a este de acá, relé de control de motor. Y si voy a este de acá, dice relé de arranque en frío. O sea que de todos los componentes que yo puedo ver acá, no encontré ni al PCM ni a las bobinas de encendido, que es lo que yo quiero estudiar. Entonces avanzo en la hoja 2. Bien, acá ya aparece algo que me orienta. Este componente grande de acá del medio sería esperable que sea el PCM, ¿no? Entonces vamos a ver la descripción. Fíjense, bueno, acá es lo que es cada pin. Voy a ir en búsqueda a ver si tiene la descripción. Bien, fíjense, acá me lo dice. Módulo PCM, Powertrain Control Module. ¿Sí? Esto es para vos, César, que siempre me decís que no manejo el inglés. Powertrain Control Module. O sea que acá estoy hablando de que en la zona central de la hoja 2 tengo el PCM. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a empezar a buscar. A partir de acá arriba, voy a bajar y voy a dar la vuelta hasta lograr encontrar las bobinas de encendido, que es lo que yo estoy buscando en este momento. Entonces voy a arrancar con estos 4 componentes de acá arriba. Bien, que oh casualidad, miren lo que tengo. Bobina COP 1, bobina COP 2, bobina COP 3 y bobina COP 4. O sea que acá tengo las 4 bobinas esperables a encontrar en un Ford Focus. Claro, cuando yo voy a la cantidad de cables, tengo un cable, una conexión directo a la bujía. Este símbolo significa bujía. O sea que esta conexión va directa a la bujía. Ahora, después tengo 2 cables más, que si yo estudio el 1 y el 2, conectan a esta bobina, que acá la llama bobina primaria. ¿Por qué? Porque la otra bobina, que es la bobina secundaria, es la que está conectada directo a la bujía. Y esto se repite en la bobina 1, en la bobina 2, en la 3 y en la 4. Claro, ¿qué podemos ver? Miren esto. El pin 1 de la bobina 1, el pin 1. El pin 1 de la bobina 2, el pin 1 de la bobina 3 y el pin 1 de la bobina 4, si yo los miro, estos 4 pines van al PCM. Fíjense, conector B120, pin 1 de la bobina 1. Conector B, pin 116, pin 1 de la bobina 2. Conector B118, pin 1 de la bobina 3. Y por último, conector B, pin 121, pin 1 de la bobina 4. O sea que acá ya tenemos un dato. El pin 1 de las bobinas conecta directamente al PCM. O sea que en nuestro esquema, que estamos hablando de un Ford Focus, yo podría decir que esto de acá es el pin 1. O sea que el pin 2 sería esperable, que es el que me indique de qué manera reciben positivos las bobinas de encendido. Entonces vuelvo al plano eléctrico y ahora mira qué voy a hacer. Voy a seguir el pin 2 de la bobina 1. Sigo el cable. Lo sigo.
Y miren qué sucede acá. Se une en esta soldadura. ¿Por qué? Porque por acá va la bobina 2. Por acá va la bobina 3. Y por acá va la bobina 4. O sea que los positivos de la bobina 1, de la bobina 2, de la bobina 3 y de la bobina 4 se unifican en este empalme, y a su vez este empalme, si yo lo sigo al cable, un cable blanco de 1,5 milímetros, me dice que va al conector 12, el pin 12 del conector C90. Claro, este conector que yo veo dibujado acá, todo punteado, viene de la hoja anterior. Fíjense que acá también tengo punteado y acá voy a tener también el conector C90. Por ejemplo, C90, pin 12. O sea, ¿qué me está queriendo decir? Que este cable C90, pin 12, viene de la hoja anterior y lo voy a buscar acá. C90, pin 12. Claro, si yo ahora sigo este cable, si yo lo sigo, fíjense que viene de un fusible, el fusible 34 de 15 amperes, y a su vez este fusible está alimentado de un relay, el relay de control de motor. O sea que el mismo relay que funciona como relay de gerenciamiento de motor es el que termina alimentando con 12 volt a las bobinas de encendido. Entonces, ahí yo ya tengo información del plano eléctrico, ¿no? ¿Por qué? Porque yo digo de que si yo quisiera estudiar de dónde llegan estos 12 volt en un Ford Focus, voy a decir lo siguiente. Yo acá voy a tener un relay, acá tengo la bobina del relay, y acá voy a tener los contactos de potencia de este relay. ¿Y qué digo? Que el contacto de potencia de este relay alimenta a la bobina con un fusible en el medio, ¿no? Acá aparecía el fusible F34, F34, esto está ubicado en la fusiblera BJB, es la fusiblera que está al lado de la batería, y esto conecta a la salida del relay, que acá nos da el nombre, el relay R14, que es relay de control de motor. Claro, si yo quisiera estudiar este relay, yo tengo que decir esto: una punta de bobina más la entrada al relay, fíjense que se unifican. Fíjense que esta punta de bobina sale de acá, pega la vuelta y se unifica acá. O sea que una punta de bobina se unifica con la entrada del relay. Y si yo sigo este cable, viene de un fusible, el fusible 9 de 30 amperes, y viene de esta barra colectora que está alimentada, fíjense, directo de batería. O sea, ¿quién me dice el plano eléctrico? Me dice que una punta de bobina más la entrada al relay están unificadas y finalmente reciben una alimentación que viene directa de batería, pero que pasa primero por un fusible. O sea que acá aparece un fusible y este fusible directamente conecta a batería. O sea que acá voy a tener 12 volt firmes directos. Eso sería una punta de bobina. Yo podría poner acá pin 85 y la entrada al relay. Esto sería pin 30 del relay. La salida ya la sé. El 87 de este relay, a través del fusible 34, alimenta la bobina. ¿Qué me faltaría? Me faltaría el control de esta bobina. Pero como yo sé que es un relay de gerenciamiento de motor, es esperable de que este relay esté controlado por el mismo PCM a través de una llave interna que le conmute la masa. ¿Sí? O sea que acá va a haber una salida de masa. ¿Por qué? Porque al ser el relay de gerenciamiento motor, es el mismo PCM el que se encarga de retroalimentar
a este relay, ¿sí? Un relay que nosotros conocemos como relé de gerenciamiento de motor. Si yo vuelvo a este plano y vuelvo acá al relay, voy a seguir esta punta de bobina. ¿Por qué? Porque esta de acá arriba era la que recibía 12 volt. Sigo esta de acá, sigo el cable, lo sigo, lo sigo, lo sigo. Fíjense, me dice conector A47 y acá ya me dice que va a PCM. Voy a buscar el A47 y voy a seguir el cable en la otra hoja. A47. Que me manda a PCM. Fíjense esto, acá hay un dato. ¿Por qué? Si vuelvo a la hoja anterior, fíjense que vuelvo acá, donde estaba el pin de control para la bobina. A ver, acá lo tengo. A47, este de acá. ¿Por qué? Porque este iba a la punta de bobina del relay. No, me estoy equivocando. Acá tengo. Relay R14. Sigo este cable. Este cable de acá. Este cable de acá. Ahí estamos. Yo me había equivocado. Esto va a 44. A 44. Claro. Acá lo que tengo que entender, yo voy a seguir este cable en la próxima hoja. Miren esto. Voy a la otra hoja, la de plano eléctrico. Fíjense que ya tengo que buscar directamente el pin. O sea, no me está hablando de un conector intermediario. Cuando me habla de un conector intermediario, fíjense que siempre for, eso habría que aprenderlo, le pone una C adelante diciéndome que eso es un conector. C90 significa conector 90. O sea que cada vez que hay un conector intermediario aparece con la letra C. Ahora, en esta hoja donde yo vi la conexión del relay R14, fíjense que no me dice C. Acá me lo dice, me dice A44. O sea que yo tengo que ir directamente a la pinera A del PCM, el pin 44. Por eso que yo voy a la otra hoja, busco el pin A44, lo busco, acá lo tengo, y acá ya me dice relé PCM. Si yo sigo este cable, es el que me manda, fíjense, a bobina de relé de control de motor, el relay R14. O sea que en nuestro plano, el A44 es el pin de control para la bobina del relay R14. Este sería el relay R14. O sea que el PCM le pone la masa al relay R14. De esta manera, la bobina del relay tenía positivo en la otra punta, genera campo magnético y se acciona el relay R14. Al accionarse el relay R14, se alimenta el fusible 34. Al alimentarse el fusible 34, se termina de alimentar el pin 2 de la bobina de ignición. ¿Y qué sería esperable encontrar sobre ese pin? Esta caída de tensión cuando entiendo de que hay una bobina que está tomando corriente. ¿Me siguieron, chicos? ¿Me fueron siguiendo? Esto del plano se trata de usarlo, se trata de practicarlo. O sea, la única manera de que ustedes tomen vuelo en plano es usándolo. Y ahí van a empezar a tomar horas de vuelo y a entender que finalmente se trata ni más ni menos que de seguir cables, ¿no? Bien, ¿qué quiero hacer ahora? ¿Qué quiero hacer ahora? Quiero avanzar en el diagnóstico sobre el punto B. O sea que nosotros ya hicimos una hoja de diagnóstico para el punto A. Ahora quiero hacer una hoja de diagnóstico para el punto B. Esperen que voy a buscar un vasito de agua.
Bien. Entonces, vamos a avanzar ahora sobre diagnóstico punto B. Diagnóstico PIN B. Bien. El PIN B es el PIN de mayor diagnóstico, ¿no? Porque ahí voy a tener muchísima información respecto de lo que está sucediendo. Acá nuevamente voy a graficar lo que sería el voltaje en función del tiempo. Bien. Yo acá voy a hacer una seguidilla de posibles datos que yo voy a sacar en el PIN B. Recuerden que el PIN B es el PIN donde la bobina primaria recibe la masa por parte del PCM, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, yo acá voy a anotar. Imagen A. O sea, más que imagen punto A, voy a poner bobina sin corriente. Luego, el punto B es bobina con corriente. Luego, el punto C, esto es bobina con corriente, y entre paréntesis le voy a poner Dewey. Bien. El ítem C va a ser pico de extratensión. Bien. El punto D va a ser tiempo y voltaje de quemado. Y luego, el punto E va a ser coil final. Remanente de bobina. Ok. Y luego de vuelta arranca el punto A, donde es bobina sin corriente. O sea que esto que tenemos acá es lo que yo voy a ver en la imagen. Esperen que voy a cambiar acá algunas cositas a este es A, este es B, bueno, este es B, B, acá tengo C, para que nos quede separado, ¿no? Acá tengo D y acá tengo E. Y de vuelta acá paso a tener A. O sea que se vuelve a repetir lo que estudiamos al principio. O sea que eso es lo que sería esperable encontrar en el pin B, que yo no me enclé en la imagen, que sería el pin donde el PCM es el encargado de poner la masa a la bobina. Claro, en el ítem A me dice bobina sin corriente. Claro, ¿qué sucede? Si el PCM no polariza la base, resulta que el driver no se va a encontrar cerrado. Es por eso que no hay salida de masa del driver hacia la bobina. No sale masa. Y si no sale masa, ¿qué es lo que va a suceder? Estos 12 volt ingresan a la bobina, la atraviesan y retornan al PCM. O sea que cuando la bobina no tiene corriente, voy a tener 12 volt en el pin A y 12 volt en el pin B. ¿Por qué? Porque el PCM no le está poniendo la masa. Entonces, eso es lo primero que yo voy a encontrar en el ítem A. 12 volt
una línea plana de 12 volt. Entonces esto sería A en la imagen, donde yo tengo una línea plana de 12 volt. O sea, un voltaje que va a coincidir con que a la bobina le falta la masa, pero el PCM no se la está dando, pero esos 12 volt me están queriendo decir de que la bobina no está cortada, porque esos 12 volt están viniendo de la otra punta donde la bobina sí recibe 12 volt a través del relay R14. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Sí? O sea que esto es lo mismo que la bobina yo la tengo que evaluar como un cable, ¿no? O sea que si recibe 12 volt en una punta y en la otra punta yo no hago nada, hablo de no le pongo masa, sería esperable que en la otra punta también tenga 12 volt, si es que la bobina primaria no está cortada. Bien, luego aparece el punto B, que significa bobina con corriente. Claro, ¿qué pasó ahora? El PCM polarizó la base. O sea que el microcontrolador le dio corriente a la base. Claro, ¿qué sucedió? Esta masa entró por el emisor y salió por el colector y fue a la bobina. O sea que ahora la bobina tiene 12 volt acá y masa acá. O sea que en este momento la bobina se va a encargar de hacer campo magnético. ¿Por qué? Porque la bobina tiene corriente. Claro, esto en la curva que estamos estudiando, el voltaje va a caer a 0 y ahora el PCM le aplica la masa a la bobina de encendido. Y acá hay un dato. Como la masa se la da el driver, va a ser normal de que esa masa, a medida que la bobina tome corriente y tome más corriente, empieza a haber una levantada de la masa porque la bobina está aumentando el consumo. Bien, esta levantada de masa que yo voy a marcar acá, debería de estar como máximo en 2,5 volt. ¿Sí? O sea que es la tolerancia de la levantada de masa que podría llegar a tener el driver, y estoy hablando acá de 2500 milivolt. Si yo veo que la masa se levanta mucho más que 2500 milivolt, tengo dos posibilidades. O tengo una bobina que tiene un consumo más elevado por un defecto de inductancia, o tengo un defecto en el transistor internamente en el PCM, que no está pudiendo soportar el alto consumo que la bobina tiene. O sea que, ¿se va a levantar la masa en una bobina encendido? Sí. Ahora, ¿cuánto es la tolerancia que yo le voy a permitir al driver? ¿Cuánto es la tolerancia que yo le voy a permitir al transistor? 2500 milivolt, que sería lo mismo que decir 2,5 volt. O sea que para ustedes va a ser normal de que vean que la masa se levanta. ¿Sí? ¿Y por qué es esto? Porque tengo un consumo de un elevado dato de amperes que logra de que esa masa sea difícil mantenerla a 0 volt con la tecnología del driver que estamos usando. O sea que es esperable y es normal de que exista una levantada de masa. Ahora, esa levantada de masa no debería de superar los 2,5 volt. ¿Sí? Los 2,5 volt habla de que tengo una bobina con más consumo del normal, por eso que habría que medirle la corriente, o tengo un defecto en el transistor interno en el PCM. Entonces,
esto que yo veo acá sería el punto B, lo que nosotros llamamos hoy Dewey, que sería el tiempo que el PCM le pone masa a la bobina. Claro, ¿para qué es esto? Esto es para generar campo magnético en bobina primaria. O sea que este sería el porqué del punto B. Generar campo magnético en bobina primaria. Bien, ¿qué sucede ahora? El PCM ahora le va a cortar la corriente a la base. O sea que, ¿qué va a suceder? Rápidamente, el driver le deja de dar masa a la bobina primaria. ¿Qué sucede? Todo el campo magnético que había generado el bobinado primario se va a inducir. ¿Sí? ¿Y dónde se va a inducir? En las dos bobinas que tiene la bobina encendido. Una parte en el bobinado primario y otra parte en el bobinado secundario. Lo que sucede es que el diseño del bobinado secundario le va a permitir al bobinado secundario captar la mayor cantidad de campo magnético. Básicamente 100 veces más que el primario. ¿Qué significa? Que si yo en el primario capté 400 volt por inducción de campo magnético, en el secundario voy a tener 40.000 voltios. ¿Por qué? Porque el secundario capta 100 veces más que el primario. Entonces, ¿qué sería esperable encontrar acá? Como yo estoy viendo la parte primaria, me voy a encontrar con un pico de extra tensión, que va a estar en el orden de los 180 hasta 400 volt. Eso es visto en primario. ¿Qué tengo que entender yo? Que si yo en el bobinado primario obtuve 200 volt, significa que el bobinado primario generó suficiente campo magnético para que exista una inducción en primario de 200 volt. Sabiendo que si yo tengo 200 volt en primario, voy a tener 20.000 en secundario. ¿Por qué? Porque el secundario capta mayor cantidad de campo por una cuestión de diseño. O sea que ahí tendría que haber un pico inductivo que esté entre los 180 como mínimo y 400 volt. Esto es visto en primario. Claro, ¿qué sucede con el punto C? El punto C es lograr que la corriente atraviese el aire entre el electrodo central de la bujía y la masa. O sea que ahí tengo el porqué del pico de extra tensión. O sea que yo con ese pico de extra tensión voy a lograr que salte la chispa. Para que salte la chispa en nuestro esquema, yo tengo que lograr vencer esta zona que tengo acá, que es aire comprimido. Entonces, para lograr perforar el aire y que el aire pase de ser un no conductor a un conductor,
necesito ese pico de extra tensión. O sea que yo con ese pico de extra tensión, que en primario se ve entre 180 y 400 volts, que en secundario va a ser de 18.000 voltios hasta 40.000 voltios, yo los necesité para perforar el aire, ¿sí? Y en realidad para que el aire pase de ser un no conductor a un conductor. O sea que ese es el motivo del porqué del pico de extra tensión. Ahora, claro, después del pico de extra tensión se viene el tiempo de quemado. ¿Sí? Esto también es importantísimo, porque el tiempo de quemado me da el dato de que realmente la chispa se pudo dar. ¿Sí? O sea que el tiempo de quemado, en parte, es todo el tiempo que duró la chispa. Y acá hay dos datos que me interesan. El tiempo de quemado tendría que estar en una zona, que yo la voy a marcar acá, que vaya desde los 20 volt hasta los 40 volt. O sea que esta zona de tiempo de quemado, yo le voy a poner acá, quemado, que sería, esto es el punto D, lo voy a llamar quemado. Acá hay dos datos, ¿sí? Un quemado ideal se tiene que dar entre 20 volt y 40 volt en primario. O sea que esto significa que en secundario, esto es primario. Esto significa que en secundario estoy quemando de 2000 a 4000 voltios. Esto, chicos, es lo que le da la temperatura a la chispa. ¿Sí? O sea que una temperatura ideal de chispa se logra entre 2000 a 4000 voltios. Esto, visto en primario, tiene que estar entre 20 y 40 volts. O sea que yo podría decir que acá abajo tengo 20 volts y acá arriba tengo 40 volts. Ahora, acá hay un dato. Yo no sé si alguna vez ustedes tuvieron la oportunidad de que en un vehículo, de que tiene como falla de que la bujía se llena de aceite, a tal punto de que la bujía queda empastada en aceite y la chispa deja de saltar. Muchos lo que hacían era cortar el cable de encendido y separarlo alrededor de 1 centímetro. ¿Sí? Claro, con esto el sistema dejaba de empastar la bujía. ¿Qué se logra cuando nosotros separamos el cable de bujía? Se logra que el voltaje de quemado aumente, ¿sí? Para que de esta manera aumente la temperatura de la chispa y logre la chispa avanzar en la zona de luz de bujía independientemente de que haya aceite en esa zona. O sea que lo que uno hace, y ahora lo vamos a ver en la práctica, es que cuando yo aumento la luz de la bujía, pero no directamente en la bujía, sino cortando el cable de encendido y separándolo, lo que yo logro es que el voltaje de quemado aumente. Y si yo aumento el voltaje de quemado y digo, en vez de quemar a 40 volt, quemo a 60 volt. Si yo aumento el voltaje de quemado, aumento la capacidad de esa chispa en entregar calor. Ahora, hay una contra. Si yo aumento el voltaje de quemado, disminuyo el tiempo de quemado, que es otro dato que a mí me interesa. O sea que yo podría decir que desde acá hasta acá lo voy a llamar tiempo de quemado. Tiempo de quemado. Bien. ¿Cuál sería el tiempo de quemado ideal para que un motor
tengo un ralenti estable y tengo que hablar de un tiempo de quemado que esté en el orden de 1,5 milisegundos. Eso es lo ideal en cuanto a duración de chispa. Si la chispa dura menos que eso, es posible que parte de la... O sea, lo que yo estoy afectando es el comienzo de la explosión. O sea que para que una chispa esté correcta, tiene que estar con un tiempo de quemado entre 20 y 40 volt y con una duración de quemado que esté en el orden de 1 milisegundo y medio. Claro, cuando una bobina se viene a menos, pasan dos cosas. El voltaje de quemado disminuye y el tiempo de quemado es más corto. Ahora, cuando el defecto está en la bujía, de que una bujía está gastada, sucede de que el voltaje de quemado aumenta porque necesito mayor voltaje para perforar el aire y el tiempo es menor porque gasté mayor energía en lograr que la chispa salte y luego no me quedó energía para mantener esa chispa. Entonces ahí es un tema de bujía y no de bobina. Repito, cuando yo tengo un defecto de bobina, pasan dos cosas. El voltaje de quemado desciende por debajo de los 20 volt y a su vez el tiempo de quemado también desciende por debajo de 1 milisegundo y medio. Ahora, cuando el tema es bujía solamente, de que está gastada, de que tiene mucha luz, suceden también dos cosas distintas a las que suceden cuando el problema está en la bobina. ¿Qué sucede cuando tengo mucha luz de bujía? Sucede de que el voltaje de quemado aumenta porque yo necesito mayor voltaje para perforar el aire y el tiempo de quemado disminuye porque gasté mucho voltaje en que la chispa salte y no me queda tiempo para mantener esa chispa. Entonces, esto es la diferencia a cuando yo tengo defecto en una bujía o cuando el defecto está en la bobina. Todo afecta a lo que nosotros llamamos quemado, que es lo que sucede después del pico de extra tensión. Esto es lo que nosotros llamamos como punto D. Bien. Y luego del punto D, aparece el punto E, que es el coil final. El punto E es esto. A esto yo lo voy a llamar coil final, ¿sí? Este es el punto D. Bien, esta ondulación que tengo yo después del tiempo de quemado, lo que nosotros llamamos coil final, habla de la vida útil de la bobina. ¿Qué significa? Que si una bobina no tiene ese coil final, que se da por una cuestión de autoinducción luego de la chispa, si yo no tengo ese coil final, yo tengo una bobina que está por empezar a tener problemas. Esa bobina no le sobra nada, por así decir. O sea que el coil final, esa ondulación que yo tengo después del tiempo de quemado, es una ondulación que me está dando la seguridad de que a la bobina de encendido le está sobrando energía. Cuando después del tiempo de quemado no tengo coil final, esa bobina está en las últimas. Esa bobina está a nada de empezar a fallar. Y luego del coil final, nuevamente aparece el punto A, que era bobina sin corriente. ¿Sí? O sea que esto vuelve a ser el punto A que vimos nosotros en un principio, que era bobina sin corriente. Entonces, esto que nosotros vemos acá en esta gráfica es lo que sería esperable a ver sobre el bobinado primario cuando nosotros hagamos mediciones en el pin donde el PCM le controla la masa. Entonces, repasemos algunas cositas. 12 volt cuando la bobina no tiene corriente. ¿Sí? O sea que el PCM no le puso el negativo a la bobina.
Luego, 0 volt cuando el PCM le puso masa a la bobina, sabiendo que esa masa se puede levantar con un máximo de 2,5 volt o de 2500 milivolt. Bien. Luego, pico de extra tensión. Con esto yo perforo el aire. Con esto logro que la chispa comience. Es un pico de extra tensión que tiene que estar entre 180 y 400. Luego, tiempo de quemado. Es lo que me da la pauta de que la chispa realmente salta. Y acá hay 2 datos a mirar. Lo que dura la chispa, que tendría que ser idealmente 1,5 milisegundos, y a qué voltaje se da la chispa, que se tendría que dar entre 20 y 40 volt. Y por último, el remanente de la bobina, lo que me dice a mí que a la bobina le sobra energía. Esa ondulación me da la seguridad de que esa bobina le está sobrando energía para el salto de la chispa. O sea que esta imagen de acá es la que sería esperable ver en un vehículo midiéndolo en condición de arranque o midiéndolo en marcha. Chicos, ¿se entendió? ¿No se entendió? ¿Hay algo que quieran reforzar? Los escucho. Esto obviamente hay que reverlo, hay que practicarlo, pero en cada dato que yo estoy dando hay un diagnóstico. Por ejemplo, ¿qué sería lo ideal? Y vos en un auto, para mejorar el funcionamiento, yo quisiera mantener el tiempo de quemado en 1,5 milisegundos, pero lo ideal sería elevarlo. Cuanto más arriba yo lo tengo, mejor es. El problema es que acá depende del diseño de la bobina. O sea que si yo mejoro la temperatura de la chispa, tengo que entender de que voy a perder la capacidad de mantener esa chispa. Porque yo podría decir, bueno, yo levanto la bobina de la bujía para que esté separada y con eso lo que sucede es que esto también levanta. Pero ¿qué pasa? Al levantar se vuelve más corto. Entonces, por un lado, gané voltaje de quemado, gané temperatura de chispa, pero por otro lado perdí el tiempo de la chispa, que es primordial para la propagación de llama. Es por eso que hay que buscar un intermedio. Yo tengo que buscar un tiempo de quemado que esté en el orden de 1,5 milisegundos y que a su vez esté entre 20 volt y 40 volt. Claro, yo esto lo podría regular con la luz de bujía. O sea que si yo tengo una bobina de que tiene un tiempo de quemado de 2 milisegundos, puedo aumentar la luz de bujía siempre y cuando el tiempo de quemado esté en el orden de 1,5. Porque yo, ¿qué es lo que sé? Que cuanto más luz de bujía tenga, mayor es el voltaje de quemado. Pero no se olviden de mantener este dato en 1,5 milisegundos. 1,5, 1,3, 1,4, ¿sí? O sea que mientras yo mantenga un tiempo de quemado, y podríamos decir acá alguna tolerancia, ¿no? Que logre un funcionamiento ideal de 1,2 a 1,5 milisegundos. Con que yo tenga un tiempo de quemado en esa zona, puedo jugar con la luz de bujía en son de lograr que el voltaje esté más cercano a 40 que a 20. Ahora, si yo ya tengo en 20 el voltaje de quemado y en 1,2 el tiempo de quemado, y estoy medio al límite de mejorar nada, porque si yo le aumento la luz, voy a ganar voltaje de quemado, pero voy a perder tiempo de quemado. O sea que estos 2 datos me están diciendo de que esa bobina ya no está funcionando como cuando era nueva. ¿Por qué? Porque tiene un voltaje de quemado muy bajo y a su vez un tiempo de quemado también muy bajo. Distinto sería esto, que vos te encuentres con un tiempo de quemado de 2 milisegundos
y un voltaje de quemado de 20. Acá yo tengo que saber que puedo aumentar la luz porque estoy sobrado con el tiempo de quemado. Entonces, al aumentar la luz, voy a ganar voltaje de quemado y voy a perder un poco de tiempo de quemado, pero mientras vos tengas entre 1,2 y 1,5, ya tenés que saber que va a andar bien. O sea, esta es la zona donde yo podría jugar con la luz de bujía para dejar el vehículo funcionando en la mejor condición posible, ¿no? ¿Y cuál sería la mejor condición posible? El mayor voltaje de quemado posible, siempre y cuando mantengas como mínimo 1,2 milisegundos de tiempo de quemado. ¿Entienden el desarrollo, chicos? ¿A dónde apunto? ¿Se entiende? A ver, Gino, Darío, ¿están ahí? Luis, ¿me van siguiendo? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Perfecto. Yo con un sí de ustedes ya me quedo tranquilo, ¿eh? Y obviamente, el día que no... Por ahí, Luis, vos, hasta que empiezas a rever lo que hemos venido estudiando, hay cosas que todavía no te cuadran. Por eso yo te decía de que te tomes el tiempo de ver todo lo anterior, ¿no? Pero digo, después, la duda hay que despejarla en el momento que se está estudiando, ¿eh? Porque necesitamos nosotros ir sumando conceptos firmes que me permitan a mí diagnosticar, y acá no solamente diagnosticar, ¿no? Yo podría dejar un vehículo en óptimo funcionamiento con el solo hecho de regular la luz de bujía. ¿Sí? O sea, es una afinación que nosotros realizamos a un vehículo naftero con tecnología de inyección, ¿no? Pero digo, yo con esto estoy afinando el funcionamiento de los componentes para lograr el mejor de los desempeños, ¿no? O sea, no solamente lo veamos desde el punto de vista del diagnóstico, veámoslo también desde el punto de vista de mejorar el funcionamiento, ¿no? Y de saber entender cuándo es bujía y cuándo es bobina, ¿no? No, el color de la chispa. Claro, exactamente. O sea, lo que digo es, cuando vos tenés, pasa que ahí ya estás al límite de la bobina, ¿no? Pero cuando vos tenés un color de bujía, de chispa de bujía, que perdió ese azul fuerte que lo caracteriza, es porque algo de esto está mal. Por ejemplo, un pico de extratensión que llega a los 100 volt es un defecto. ¿Por qué? Porque no tenés suficiente campo magnético para lograr lo mínimo que era 180. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer es diagnosticar directamente por el color, ¿no? Pues, no, esta no es tan azul, entonces el problema es la bobina. No, acá busco un poco algo más técnico que solamente mirar el color de la chispa, ¿no? O sea, el color de la chispa mucho no me dice, más, o sea, a no ser en aquella chispa que ya es de color amarillo, donde ya la bobina está destrozada, ¿no? Pero yo voy mucho más en el diagnóstico. Yo quiero diagnosticar con la bujía montada en el cilindro y evaluando qué se ve en cada punto de una curva de encendido, ¿no? Esto que acabamos de estudiar es una curva de encendido, donde yo veo el Dewey. Con el Dewey yo diagnostico el transistor del PCM. El pico de extratensión, con eso evalúo la capacidad de la bobina primaria en generar campo. El tiempo de quemado, con esto yo evalúo la vida útil de la bobina y evalúo si existe o no alguna regulación que yo pueda hacer en la luz de bujía para mejorar el tiempo de quemado. El COI final me da una pauta de si a la bobina le queda o no le queda vida útil. O sea, cada dato que yo mire me sirve para algo, ¿no? Y todo esto yo lo voy a poder ver con el solo hecho de medir un solo cable. Yo mido un solo cable
y te digo lo que está sucediendo con el sistema encendido. Bien, entonces, si más o menos cerraron la idea, quiero avanzar con la práctica. Y en la práctica quiero ver todo. Quiero ver la caída de tensión del positivo. Cómo la mido, cómo me doy cuenta si está bien, cómo parametrizo la caída de tensión. Y luego quiero ver cada uno de los puntos que estuvimos estudiando. Cuando la bobina no tiene corriente, cuando la bobina tiene corriente, cuando aparece el pico de extratensión. Quiero estudiar el tiempo y el voltaje de quemado. Quiero también que veamos el coil final. Y no solo eso. En la práctica, quiero que ustedes vean qué sucede con el tiempo de quemado cuando aumento la distancia para el salto de chispa. Y acá ustedes ya se tienen que adelantar a esto. Si yo aumento la distancia para el salto de chispa, claro, voy a lograr que el voltaje de quemado aumente, porque yo necesité mayor tensión para lograr la chispa. Pero en el momento que yo gané voltaje de quemado, voy a perder tiempo de quemado. Y ahí hay algo malo, porque yo no puedo tener un tiempo de quemado que esté por debajo de 1,2 milisegundos. Es el punto crítico de que el vehículo empieza a tener fallas esporádicas de fuegos perdidos. O sea que en el momento que yo tuve un tiempo de quemado por debajo de 1,2 milisegundos, yo podría pensar de que por momentos ese cilindro no va a explotar porque no tengo la suficiente temperatura para que se logre la inflamación del combustible. Y ahí está el dato, ¿no? En vincular tiempo de quemado con voltaje de quemado. Porque si yo tengo un voltaje de quemado bajo y un tiempo de quemado bajo, no tengas duda de que estás con una bobina que está al límite de empezar a fallar. Distinto es que yo tenga un voltaje de quemado bajo, pero un tiempo de quemado alto. Ahí lo que sucede es que tengo poca luz de bujía. Aumentar la luz de bujía para aumentar el voltaje de quemado, siempre y cuando no disminuyas por debajo de 1,2 milisegundos, lo que nosotros conocemos como tiempo de quemado. O sea, ahí es donde aparece una regulación y ahí es donde aparece un diagnóstico en función de lo que yo veo en una curva de encendido. Bien, si entendieron, vamos a la práctica. Ustedes díganme, ¿podemos avanzar en la práctica o hay algo que quieran despejar? Hola, hola, ¿están ahí? Bien, Matías me dice que entiende. Bien, Luis, bien, Darío, perfecto. A ver, Rolando, si andas por ahí. Gino me dice que también. Perfecto. Entonces, habiendo hecho esto, vamos a la práctica. Recuerden que voy a laburar con un Ford Focus 2, donde este Ford Focus tiene bobinas COP de 2 cables. A diferencia del Ford Focus 3, que tenía bobina COP de 3 cables, ¿no? Bien, vamos a la práctica. O sea, acá cambia que el Ford Focus 2 es inyección indirecta y el Ford Focus 3 es inyección directa. Pero tranquilamente, el Ford Focus 3 podría haber tenido el mismo sistema encendido que el Ford Focus 2. O sea que no es que al ser inyección directa, la bobina tiene que tener transistor incorporado. El sistema de encendido puede convivir independientemente el sistema de inyección que implementemos, ¿no? Sea inyección directa o inyección indirecta. O sea, se da la casualidad de que pasó de ser indirecta a directa y también cambió el sistema de encendido, pero no necesariamente podría haber cambiado. O sea que yo podría haber mantenido un Ford Focus 2
un Ford Focus 3 de inyección directa con una bobina COP del Ford Focus 2. O sea, esto es indistinto. No es que cambió porque cambió la inyección, ¿eh? Bien, eso es lo que yo quería aclarar, porque por ahí uno podría pensar de que al ser inyección directa, yo necesito una bobina COP con transistor incorporado. No es así. El sistema encendido puede convivir independientemente el sistema de inyección que nosotros implementemos en el vehículo. Bien, vamos a la práctica. Esperen que subo el volumen. Y vamos a la práctica. Bien, vamos a empezar a hacer ahora mediciones sobre una bobina COP. ¿Sí? Hasta ahora habíamos estado estudiando una bobina COP con transistor incorporado. Lo que quiero hacer ahora son mediciones sobre una bobina COP, ¿sí? Donde el manejo del bobinado primario directamente lo realiza el PCM, ¿sí? En función del plano que estuvimos estudiando recién, pudimos ver de que la bobina COP convencional, ¿sí? Sin driver incorporado, va a tener la totalidad de 2 pines, ¿sí? Donde uno de esos pines es donde la bobina primaria recibe 12 volt para alimentación del bobinado primario, y luego en el otro pin recibe un pulso de masa por parte de la unidad de mando del motor. Entonces, quiero hacer mediciones sobre esos 2 pines que me permitan avanzar sobre el diagnóstico en este tipo de bobina, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, voy a arrancar evaluando primero la alimentación a la bobina primaria, ¿sí? Y quiero también evaluar la caída de tensión que yo tengo sobre esa alimentación cuando el PCM a la otra punta de bobina le coloca la masa, ¿sí? O sea que voy a colocar el osciloscopio en el pin de alimentación a la bobina y vamos a evaluar qué caída de tensión tenemos cuando el PCM en la otra punta de bobina coloca el negativo. Entonces voy al oscilograma y se los muestro. Voy a apagar el canal 1 y voy a dejar el canal 2 encendido. Voy a alinear el 0 abajo. Estoy a 5 volt por división. Podríamos probar con poner 2 volt por división. Y voy a pasar el trigger al canal 2. Vamos a ponerlo por acá arriba. Es posible que no entre por el voltaje de batería, pero intentémoslo. Bien, le doy un arranque. ¿Y dónde estoy conectado? Nosotros habíamos estudiado que si vamos al conector de esta bobina, nos vamos a encontrar con 2 pines, ¿sí? Esto era lo que nos decía el plano. 2 pines de conexión, incluso es donde yo puedo tomar la resistencia del bobinado primario con un multímetro. ¿Qué nos decía el plano? Que la bobina recibe en una punta 12 volts de alimentación, ¿sí? Y luego en la otra punta es donde el PCM con una llave le conmuta la masa, ¿sí? O sea que me voy a encontrar acá con una llave de masa que va a estar interna dentro de lo que sería unidad de mando motor o de lo que sería PCM. Bien, ¿qué voy a arrancar haciendo yo? Yo coloqué ahora el canal 2 del oscilograma, el que tengo ahora activo, lo voy a colocar sobre la alimentación, sobre el pin de alimentación a lo que sería la bobina primaria. O sea que acá tengo el canal 2 conectado. ¿Qué sería esperable ver? Bien, sería esperable ver, en función de lo que estuvimos estudiando, que aparezca un positivo de 12 volt, que ese positivo, cuando recibe demanda de corriente porque el PCM cerró esta llave, va a haber una caída de tensión de ese positivo. Yo quiero evaluar de qué caída de tensión estamos hablando cuando el PCM conmuta a masa la bobina primaria de lo que sería la bobina de encendido. Entonces vuelvo al oscilograma, donde yo tengo el 0 abajo, estoy a 2 volt por división,
posiblemente con 2 volts se nos vaya de escala, entonces tengamos que poner 5 volts. Pero arranquemos con 2 volts y evaluemos la caída de tensión que tenemos nosotros sobre el positivo cuando el PCM le pone la masa a la otra punta de bobina. Entonces le doy un arranque y lo vemos. Bien, entonces ya le di arranque, fíjense que se me fue de escala del osciloscopio la señal por el hecho de que 2 volts por división no me permite visualizar porque se me va de escala, a no ser que yo baje un poquito más del 0. Ahí bajé el 0 y ahí se puede llegar a ver la caída de tensión. Yo voy a congelar esta imagen, voy a ir a cursor, voy a colocar el cursor sobre canal 2 y lo voy a activar. Fíjense, acá venía el voltaje, ahí venía el voltaje a tensión de batería. Y en esta zona de acá, ese voltaje descendió por el hecho de que el PCM en la otra punta de bobina le aplicó la masa. Entonces lo que yo quiero evaluar es de cuánta caída de tensión estoy hablando cuando el PCM le coloca la masa a la bobina, midiendo nosotros del lado positivo. Dato que habría que tener en cuenta porque un defecto en la alimentación de la bobina podría afectar el desempeño de la bobina y no necesariamente el problema estar en la bobina, sino que tener un problema en el cable de alimentación a la bobina. Entonces veamos de qué caída de tensión estoy hablando. Me paro acá y voy a arrastrar hasta acá. Fíjense que estoy hablando de 438 milivolts de caída de tensión. Casi medio volt. O sea que estoy hablando de 0,4 volts de caída de tensión sobre el positivo cuando el PCM conmuta al bobinado primario a negativo para lograr el campo magnético del primario. Le vuelvo a dar play, le voy a cambiar un poquito la escala del tiempo y fíjense que ahí se ve perfecta todas las caídas de tensiones. Ahí le cambié el tiempo. Si yo me llevo esta imagen a la pizarra, lo podemos ver. Fíjense que ahí tengo una caída de tensión y ahí tengo otra caída de tensión. Caída de tensión que no está llegando a los 500 milivolts, que sería el máximo esperable en lo que tiene que ver con el positivo a una bobina encendida. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a dejar el motor en marcha, pero voy a habilitar ahora canal 1. ¿Qué tengo conectado en canal 1? Bien. En canal 1 yo tengo conectado el pin donde el PCM le va a poner la masa. Esto sería canal 1. Claro, ¿qué sería esperable encontrar acá? En función de lo que hemos estado estudiando, sería esperable encontrar. Cuando el PCM tiene la llave abierta, sería esperable encontrar una línea plana de 12 volts. Cuando el PCM cierra la llave, una línea plana de masa. Esto de acá va a coincidir con el Dewey, que tendría que estar con un Dewey que esté alrededor de 1 a 2 milisegundos. Eso sería la duración que el PCM mantiene la llave de masa cerrada. Bien, una vez que el PCM abre esa llave, sería esperable que aparezca un pico inductivo. ¿Sí? Pico inductivo que tendría que estar en el orden de los 180 a 400 volts. Luego de ese pico inductivo, debería de aparecer el tiempo de quemado. Ese tiempo de quemado se tendría que dar entre 20 y 40 volts. ¿Sí? O sea que eso tendría que ser el voltaje de quemado. Y tendría que tener una duración ideal de 1.5 milisegundos. Luego del tiempo de quemado, si a la bobina le sobró energía, tiene que aparecer la descarga final y finalmente quedar a 12 volts. Esta curva fue la que estuvimos estudiando nosotros en el aula. Ese coil final significa de que a la bobina
le sobró energía. Entonces, esto es lo que yo quiero chequear en una curva de encendido, donde yo puedo medir al pie del bobinado primario. Quiero ver la duración del Dewey, la correcta puesta a masa del Dewey, el pico de extratensión, el voltaje del pico de extratensión, el voltaje del tiempo de quemado, la duración del tiempo de quemado y lo que nosotros vamos a llamar como coil final, que sería el hecho de que a la bobina le sobró energía para lo que fue el salto de chispa. Entonces, así como estoy, me voy a pasar nuevamente al osciloscopio y le voy a sumar ahora canal 1. Bien, voy a modificar el tiempo y voy a pasar el trigger al canal 1. Bien. Vamos a subir un poquito el trigger. Ahí estamos. Ahí tengo una curva de encendido que estoy viendo ahora en vivo sobre este vehículo, ¿sí? Bien. Voy a arrancar evaluando la puesta a masa que el PCM aplica para con la bobina. Para eso voy a modificar el voltaje por división. Me voy a quedar con esta imagen. Voy a cambiar el trigger. Y voy a congelar una imagen. Bien. Ahí tengo la puesta a masa por parte del PCM. Fíjense que cuando el PCM coloca masa, si yo me llevo esta imagen, yo acá modifiqué el voltaje para poder ver un poco el detalle de la masa. Bien, acá yo tengo el nivel del 0. Ahí estaría el 0. Si yo voy al oscilograma, estoy a 2 volts por división. ¿Qué significa? Significa que acá tengo 2 volts. Sí, o sea que en esta separación que yo estoy marcando ahí, desde acá hasta acá, tengo 2 volts. Bien, fíjense que la masa, cuando el PCM cierra la llave, está en el orden de 1 volt. Y luego el mantenimiento de esa masa, que es lo que nosotros llamamos Dewey, empieza a levantarse, hasta que llegó a 2 volts de voltaje sobre el nivel del negativo. Esto habíamos dicho que era normal, que por el alto consumo que tiene el bobinado primario de la bobina de encendido. Donde estuvimos hablando que le vamos a permitir un consumo en el Dewey a la bobina y a lo que sería el driver, ¿sí? manteniendo una masa que no supere los 2500 milivolts. Si la masa hubiese superado los 2,5 volts, hay dos problemas. O esa bobina tiene mucha corriente por un defecto en la aislación de las espiras, o el driver está defectuoso al momento de proporcionar la llave de masa. Esto lo puedo ver en el momento de que el PCM le aplica la masa al bobinado primario. ¿Por qué? Porque aparece una levantada de esa masa que en este auto, que es un auto que está en el orden de los 150.000 kilómetros, es modelo 2012, es un auto que tiene ya 10 años, en este auto estamos manteniendo una masa con un nivel de 2000 milivolts. O sea que todavía estamos muy dentro de lo que sería la tolerancia en la puesta a masa que el PCM le tiene que aplicar al bobinado primario. Bien, entonces vuelvo a la imagen y lo vemos en vivo. Ahí tengo la puesta a negativo que yo estoy viendo que está realizando el PCM para con la bobina de encendido. Claro, si yo cambio de vuelta el voltaje, esa masa pareciera ser mucho más firme, pero en realidad no llego a ver tanto detalle, por el hecho de que ahora estoy en una escala de 10 volts por división, ¿no?
si yo comparo esta masa, con esa de ahí, fíjense que la levantada de masa es muy pequeña. Claro, en realidad es pequeña, pero para poder ver mejor detalle, conviene modificar el voltaje por división y buscar el detalle de la puesta a masa que el PCM le realiza a la bobina primaria que conforma la bobina de encendido. Luego, otro dato que vamos a buscar acá, que habíamos hablado. Si volvemos para atrás, fíjense que hablamos de un Dewey que tendría que estar comprendido entre 1 y 2 milisegundos. Si nosotros vamos al Dewey nuestro y congelo esta imagen, voy a pasar ahora el cursor al canal 1, veamos la duración de este Dewey. De ahí hasta acá. Fíjense que estoy hablando de un Dewey, acá abajo me lo dice, que está en el orden de 1,6 milisegundos. ¿Sí? Esto es un dato que proporciona, o sea, que estamos pudiendo evaluar con osciloscopio, y es un dato programado en el PCM. Ese dato puede variar y va a variar en función de las RPM. Pero estamos teniendo ahora nosotros un Dewey que está en el orden de 1,5 milisegundos. Bien, ¿qué otro dato me interesa ahora? Me interesa el pico de extra tensión que yo tengo en primario. Porque en una ganancia por 100 en secundario sería lo que me va a definir si estoy logrando o no el voltaje para lograr perforar el aire y, por consiguiente, el mantenimiento de esa chispa. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Le vuelvo a dar play y voy a modificar el voltaje por división. Ahí estoy a 100 volt y ahora voy a congelar una imagen. Fíjense, acá tengo el 0. 100. Vamos a verlo acá. Acá está el 0. Y estoy a 100 volt por división, ¿no? Sí, 0, 100, 200, 300 y 400. ¿Qué me explica esto? Que si yo tengo 400 en primario por autoinducción, en una ganancia de una bobina convencional por 100, tengo que tener 40.000 voltios en secundario. O sea que el primario, en cuanto a autoinducción, estuvo bien, y el campo magnético que se generó con primario también estuvo bien, porque se logró una autoinducción que estuvo en el orden de los 400 volt. En una ganancia programada por diseño, yo tendría que estar teniendo en secundario, a razón de 40.000 voltios. Entonces, ese es otro dato que hay que evaluar en cuanto a desempeño de una bobina de ignición en una bobina donde yo tengo acceso al bobinado primario. Bien, estoy hablando de este dato que plasmamos acá. ¿Qué quiero hacer ahora? Quiero avanzar en datos de chispa, si es que realmente la chispa saltó. O sea que quiero tener un encendido, o lo que nosotros vamos a llamar tiempo de quemado, que esté entre 20 y 40 volt, ¿sí? Y una duración que típicamente debería estar en 1 milisegundo y medio. Bien, entonces, vuelvo al oscilograma, le doy play y vuelvo a modificar el voltaje por división. Y ahora me voy a congelar una imagen. Bien, fíjense en esta imagen. En esta primera parte aparecía el Dewey, lo que estuvimos mirando hoy. Luego el pico de extra tensión. Y en esta zona que yo estoy marcando ahí, aparece lo que nosotros conocemos como tiempo de quemado. Eso que yo veo ahí es lo que me da la seguridad de que la chispa está saltando y se está manteniendo. Si eso no estuviera y el pico de extra tensión sube a 400 y baja linealmente a 12 volt, es porque no hay chispa, no hay quemado. Acá, con ese dato que yo estoy viendo ahí, tengo la seguridad
de que la chispa internamente en el cilindro está sucediendo. Ahora veamos algunos datos. Veamos el voltaje de quemado. Yo estoy a 5 volts por división. 0, 5, 10, 15, 20 y 25. O sea que yo estoy teniendo un quemado que está en el orden de los 25 volts en primario. Esto es un reflejo de lo que está sucediendo con el secundario. O sea que yo en secundario estoy teniendo a razón de 2500 volts. O sea que estoy manteniendo la chispa con un voltaje que está en el orden de los 2500 volts. Claro, este dato, en función de lo que estudiamos, tenía que estar entre 20 volts y 40 volts. Nosotros lo tenemos a 25 volts. O sea que es un dato que también lo tenemos en tolerancia. Y a su vez, tenemos la seguridad, en función de lo que vimos, tenemos la seguridad de que la chispa internamente en el cilindro está sucediendo, se está pudiendo dar. Bien. Y luego otro dato más. Fíjense que ese remanente que yo tengo ahí, ese coil final, habla bien de la bobina. Habla de que la bobina está sobrada de energía. Habla de que la bobina está sobrada en lo que tiene que ver con la capacidad de una bobina en lograr captar campo magnético. O sea que ese coil final habla bien de la bobina de encendido. Habla básicamente de que la bobina de encendido aún tiene vida útil. Entonces, vuelvo a la imagen y podemos ver ahí en la imagen una curva de encendido en tiempo real donde podemos evaluar el Dewey, el pico de extratensión, el tiempo de quemado, el coil final y luego nuevamente la línea plana de 12 volts porque el PCM y la bobina dejaron de trabajar. Hasta la próxima puesta a masa. Bien, ¿qué les quiero mostrar? Les quiero mostrar, estaba chequeando de que estemos grabando, perfecto. Les quiero mostrar ahora que si yo agrando la luz de bujía, esto tiene la explicación de por qué en un motor que empastaba la bujía, cuando nosotros separábamos el cable de bujía, lográbamos que la bujía deje de empastarse. En realidad, ¿qué es lo que estamos ganando? Estamos ganando aumentar el voltaje de quemado. Si yo aumento el voltaje de quemado, aumento la temperatura del arco voltaico y es por eso de que ese aceite que antiguamente afectaba el salto de la chispa, ya ahora no lo afecta porque aumenté el voltaje de quemado. Ahora, acá hay una contra. Aumentar el voltaje de quemado disminuye el tiempo de quemado. Esto es lo que yo explicaba, de que si yo salto hacia arriba, no puedo lograr una buena distancia hacia adelante y viceversa. Si yo salto hacia adelante, no voy a lograr una buena altura. Yo acá, si alejo, en este caso la bobina de la bujía, estoy logrando aumentar el voltaje de quemado. Y eso es lo que explica de por qué ahora esa bujía ya no se va a empastar. Porque la temperatura de quemado está más elevada. Pero acá tenemos que saber que lo que voy a perder es tiempo de quemado. ¿Por qué? Porque gasto mucho en subir el voltaje de quemado y no me queda tiempo para mantenerme en ese voltaje durante lo que nosotros conocemos como tiempo de quemado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo acá tomé un dato. El dato que yo tomé es un tiempo de quemado que está en el orden de los 25 volts. Voy a tomar el tiempo, voy a ver durante cuánto tiempo estoy quemando. Voy a congelar acá esta imagen y yo podría decir que desde acá hasta acá estuve quemando. Fíjense que estoy hablando de 1,27 milisegundos. Cuando vamos al dato patrón, habíamos dicho que lo ideal es 1,5. Bien, acá estoy un poquito más bajo, estoy en 1,3 milisegundos. Lo que yo voy a hacer ahora es aumentar la separación entre la bobina y la bujía
que sería un poco lo mismo que hacían antes con los cables, separar los cables. ¿Y qué va a suceder ahí? Yo voy a ganar voltaje de quemado para aumentar la temperatura de quemado, pero voy a perder tiempo de quemado por el hecho de que no puedo mantener la energía a ese voltaje durante tanto tiempo. Y esto explica un poco el por qué hacían eso cuando un auto empastaba la bujía. Y yo lo hago en realidad para que entiendan el comportamiento de una bobina de ignición. Entonces le vuelvo a dar play, lo dejo ahí en vivo, y en vivo lo que voy a hacer es lentamente levantar la bobina. Y ustedes van a ver en simultáneo que el voltaje de quemado aumenta y disminuye el tiempo. Yo voy a dejar marcado con los cursores. Voy a dejar marcado el voltaje y el tiempo. ¿Sí? Ahí dejé marcado entre cursores, más o menos, acá, un poco más abajo. Desde ahí, más o menos, hasta acá. Y ahí en vivo le voy a levantar la bobina. Y ustedes van a ver que sube el voltaje de quemado, pero ya no dura tanto en lo que nosotros llamamos tiempo de quemado. Esperen que pauso, así le saco el bolón de 8 y lo vemos en vivo. Bien, ya tengo preparada la práctica para llevarla a cabo. Entonces, yo les aviso cuando levanto. Ahí empiezo a levantar. Ahí se ve. Fíjense que subo el voltaje, pero pierdo tiempo. La vuelvo a bajar a la bobina. Voy a volver a levantar. Levanto, levanto, levanto. Ahí sube el voltaje quemado y disminuye el tiempo. La vuelvo a bajar. Voy a intentar evaluar datos. Más o menos queda por acá. Acá y acá. O sea que queda con un voltaje de quemado en el orden de los 40 volt y un tiempo de quemado en el orden de los 700 microsegundos. Se lo muestro. Ahí lo tengo. Fíjense, 40 volt de quemado y a razón de medio milisegundo de tiempo de quemado. La vuelvo a bajar. O sea que, ¿qué es lo que pudimos ver? Y entender la explicación de por qué a esos vehículos que empastaban la bujía le cortaban el cable y lo separaban. ¿Por qué? Porque si yo separo el cable de encendido, que es lo que yo estoy haciendo acá levantando la bobina, logro que se necesite mayor voltaje para lograr perforar el aire. Esto permite un voltaje de quemado mucho más alto, lo cual también me dice de que la temperatura va a ser más elevada y por eso ya el aceite no empastaba la bujía, porque tengo más temperatura en la chispa, pero hay una contra. La duración del tiempo de quemado disminuyó radicalmente. ¿Por qué? Porque gasté mucha energía para lograr vencer la resistencia del aire, porque ahora la separación era mucho más amplia que la de la luz de la bujía. Entonces me quedé sin energía para mantener el quemado en ese voltaje. Pero entonces, la ganancia de esto, ¿cuál era? Que la chispa, al tener más temperatura, lograba quemar el aceite y finalmente no se terminaba empastando, ¿no? Pero también explica el funcionamiento de una bobina, ¿no? Donde la bobina está programada para una cierta cantidad de energía y si yo modifico datos para lo que fue diseñada,
empiezan a haber valores distintos. Por ejemplo, un tiempo de quemado mucho más alto, pero como la bobina no fue diseñada para eso, el tiempo de quemado disminuyó por el hecho de que gasté mucho voltaje para lograr vencer la resistencia que el aire ofrecía en esa separación, ¿no? Bien, entonces, esto es una curva de encendido típica en cualquier vehículo al cual yo tenga acceso al bobinado primario. Esto en una bobina COP no lo pudimos hacer, porque en una bobina COP yo tenía solamente acceso al positivo y a la masa y al pin de control que incorporaba la bobina, ¿sí? Donde luego ese driver terminaba conectando al bobinado primario a masa. Pero yo ya no tenía acceso al bobinado primario, sino que yo tenía acceso a lo que sucedía con la base de ese driver. Yo acá estoy en una bobina COP de 2 pines, ¿sí? Donde sí puedo tener acceso al bobinado primario y le puedo tomar el Dewell, el voltaje de Dewell, el voltaje de extratensión, el voltaje de quemado, el tiempo de quemado y lo que nosotros llamamos coil final, que es un poco lo que me dice si a la bobina de encendido le está sobrando energía para el salto de chispa. Esta curva de encendido es la que sería esperable encontrar en cualquier bobina, independientemente de que sea COP o DIS, ¿sí? En cualquier bobina donde yo tengo acceso a la bobina primaria. Entonces, esto finaliza el diagnóstico en lo que sería bobina de ignición, en este caso COP, de 2 pines, donde lo único que tiene la bobina internamente es la bobina primaria y la bobina secundaria. Rolando, no se daña. ¿Por qué? Porque yo nunca la levanté a tal punto de que no salte la chispa, ¿no? O sea que yo lo único que hice fue levantarla, pero muy poco, ¿sí? En una zona donde la chispa seguía saltando. No es que la levanté y la dejé en el aire, ¿no? O sea, yo la levanté un poquito, mientras iba estudiando lo que sucedía con el voltaje de quemado y después la volví a meter, ¿no? O sea que no se quemó porque la chispa siempre siguió saltando. Bien, miren esto, yo me quedé con una imagen. Yo me quedé acá con una imagen, ¿sí? Que fue una de las últimas imágenes que nosotros logramos ahí en el oscilograma. Fíjense que en esta imagen se ve clarito. Lo que sucedía cuando yo levantaba la bobina, sin que dejara de saltar la chispa, hizo 2 cosas. Antiguamente, este tiempo de quemado, si yo lo copio acá, en el vehículo lo teníamos más o menos a unos 20 volt y estaba más o menos superando 1 milisegundo, ¿no? O sea que el tiempo de quemado, antes de que yo levantara la bobina, lo teníamos en esta zona. En el momento que yo levanté la bobina, para que ahora se necesite mayor voltaje para lograr vencer el aire, sucede de que sube el voltaje de quemado, porque logré este nivel de voltaje quemado acá, pero pasó algo, ¿no? ¿Por qué? Porque antiguamente el tiempo de quemado llegaba hasta acá, esperen que lo marco bien, yo tenía un tiempo de quemado que estaba en esta zona y miren lo que pasó con el tiempo de quemado, ¿no? O sea que por un lado gané voltaje y esto finalmente es también ganar temperatura, pero perdí algo, ¿no? Que es la duración de la chispa en la bujía, ¿no? Que es lo que permite un buen comienzo de encendido en aquello que tiene que ver con velocidad de propagación de llama, ¿no? Entonces, este es el comportamiento. Acá lo único
lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de diagnosticar o de afinar, que era lo que hablábamos hoy, es que cuanto más alto esté el voltaje de quemado, mejor es. ¿Por qué? Porque aumento la temperatura de la chispa. Ahora, siempre y cuando yo logre tener un tiempo de quemado que esté por encima de 1,2 milisegundos. O sea que mientras yo tenga un tiempo de quemado por encima de 1,2 milisegundos, podría aumentar la luz de la bujía, porque de esta manera aumento el voltaje de quemado, que finalmente termina aumentando la temperatura de la chispa. ¿Se entiende, chicos? ¿Se pudo ver? ¿Se entendió? ¿Quedó algo ahí dando vueltas? A ver, ustedes dirán. Bien Rolando, bien Gino. Claro, esta curva que acabamos de ver se va a repetir. Cuando nosotros ahora vamos a estudiar el sistema DIS convencional, ¿sí? Sistema DIS convencional, o sea, aquella bobina que no incorpora transistor incorporado y que define el sistema de chispa perdida. Esta curva va a ser la misma. O sea que la curva que yo puedo ver reflejada sobre el bobinado primario es la misma que acabamos de ver acá. Cuando estudiemos un sistema DIS con transistor incorporado, va a ser mediciones similares a la que hicimos nosotros con una bobina COP con transistor incorporado. O sea, una vez que nosotros entendamos los sistemas de encendido, cuando nosotros veamos la cantidad de cable, nos vamos a dar cuenta de qué tipo de bobina estamos hablando, ¿no? O sea que entenderlos todos, cuando nosotros avancemos en cantidad de cable, ya nos vamos a dar cuenta de qué tipo de encendido estamos trabajando. Entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Vamos a comenzar a estudiar el sistema DIS convencional, sistema de encendido por chispa perdida, ¿sí? Eso es lo que quiero que empecemos a estudiar. Pero ya estamos con horario casi cumplido, así que por hoy vamos a dejar hasta acá, así no empezamos tema nuevo, y nos vamos a ver el próximo lunes para empezar con este sistema que te diría que es uno de los más usados, ¿no? En realidad, todos los sistemas que vamos a estudiar son los que se están usando en la actualidad, ¿no? Pero el que vamos a estudiar ahora, que es el DIS por chispa perdida, fue uno de los primeros y de los que más se sigue usando hoy en día, ¿no? Pero bien, por hoy vamos a dejar, ya estamos con tiempo cumplido. Nos vamos a ver el próximo lunes en el mismo horario para seguir estudiando sistemas de encendido, ¿sí? Entonces, Darío, Gino, Luis, Matías, Rolando y Waldemar, nos vemos el próximo lunes en el mismo horario para continuar con sistemas de encendido, ¿sí? Que tengan muy buena semana y nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Gracias por todo, gracias por el aguante. Nos estamos viendo. Y Luis, intenta empezar a avanzar con las clases, así te pones al día y no quedan lagunas en el medio, ¿no? Bien, chicos, nos vemos, que descansen, nos vemos mañana. Dale, Darío, nos vemos, che, un abrazo.